sobre los criterios que vamos a tener que tener en cuenta o considerar a la hora de elegir una especie que vayamos a cultivar por acuicultura. Para eso vamos a tener que tratar de abarcar la mayor cantidad de variables posibles para evitar un fracaso en el cultivo que querramos desarrollar. Primeramente, como condiciones generales a grandes rasgos, vamos a tener que tener en cuenta las condiciones del lugar en el cual pretendemos desarrollar esa actividad, la cual va a estar abarcada por un montón de factores. Y la rentabilidad económica. ¿A qué se refiere con esto? Que muchas veces el técnico, acuicultor, como en alguna actividad le puede llegar a tocar como hacer algún asesoramiento a algún productor, la pregunta que le van a hacer es qué especie o qué me recomendás para cultivar. Entonces, una de las preguntas o contrapreguntas que hay que hacer cuando uno pide una recomendación es cuánto es el ingreso que tiene, que pretende tener con la actividad que quiere generar, y cuáles son los montos que dispone del dinero, digamos, o los bienes que dispone para dicha inversión. Pero bueno, vamos a ir viendo con detalle cada aspecto. Como criterio de selección de la especie, vamos a tener que pensar en la aceptación del consumidor, si la especie se consume comercialmente o no, y cuáles son las perspectivas que tiene en introducir esa especie en el mercado. Esto se conocería como un estudio del mercado. Las características propias de este mercado, que van a estar afectadas por el volumen de ventas, la oferta y la demanda, el precio y la accesibilidad. También una adecuada provisión de semillas, o sea, si estos son provenientes de la naturaleza, o sea, silvestres, o con reproducción natural, o se necesitaría una tecnología más avanzada, donde se aplicaría una reproducción inducida. También tener en cuenta condiciones ambientales propias del lugar, esto es afectado por un montón de variables, con temperatura, pulgosidad, etc. Ya lo vamos a ver con más detalle. Compatibilidad biológica con especies existentes, si existen riesgos de escape sobre especies exóticas y el impacto que puede llegar a generar esta en ambientes naturales, autóctonos. También los hábitos alimenticios de la especie, si se consiguen insumos en la región o no, si hay varias categorías, cómo es la oferta, la demanda, si la especie está adaptada a consumir alimento balanceado. También la tecnología que existe para dicha producción, y la tolerancia a condiciones adversas, ya sea hacinamiento, calidad de agua, enfermedades, parásitos, el transporte. En sí, en definitiva, conocer la biología de la especie, entre otros parámetros más. Respecto a las condiciones del lugar, lo primero que tendríamos que conocer es saber cuáles son los condicionantes que tiene ese ambiente. Los condicionantes referidos a las temperaturas, tenemos que investigar cuáles son las temperaturas medias, anuales, las temperaturas en cada temporada, las extremas, la variabilidad entre la temperatura del día y la noche, si hubo años extraordinarios o no. También las precipitaciones, por medio de precipitaciones anuales, mensuales, la radiación solar, si tenemos que pensar en un sistema que se va a abastecer con energía solar. También, bueno, cualquier registro de eventos extraordinarios que hayan sucedido en la región, si es un lugar propenso a tormenta, a tornado, a sequía, etc. Y otro condicionante referido al lugar, que podrían ser el suministro del agua, la calidad y la cantidad disponible de la misma, la accesibilidad al lugar donde se pretenden montar las instalaciones, la accesibilidad a los servicios que tiene el lugar, ya sea electricidad, gas natural,
agua potable, etc. La legislación vigente, ya sea en la localidad, provincial o a nivel nacional. Si existen infraestructuras preexistentes que pueden ser utilizadas con la finalidad de poder economizar costos de inversión. Y si no se tiene buena calidad de agua, se dice que no se recomienda para la acuicultura, porque ya los costos, si nosotros estamos trabajando con agua y ya partimos de que no tenemos buen agua, entonces estamos partiendo desde un problema. Y también, bueno, el tipo de suelo. También vamos a tener en cuenta características físicas y socioeconómicas y regionales. Como por ejemplo, infraestructura básica, si existen infraestructuras públicas hacia el lugar, si tenemos acceso mediante rutas, vías, puertos, la electricidad, si tenemos cercanía a los lugares donde vamos a proveernos de suministros o de insumos, equipos, si tenemos laboratorios o apoyo logístico, asesoría, transporte, seguridad, también la capacidad económica y técnica del productor, ¿no? Lo que les comentaba al principio, el potencial de inversión que tenga el productor y el capital de trabajo. Ya que, bueno, en general la acuicultura es una actividad que necesita de gran inversión relativamente a otras actividades. También si existen planes a corto o largo plazo del gobierno, ya sea como formas de fomentar con financiamiento, subsidios. Y bueno, el estudio del mercado, como les comentaba, sobre la preferencia alimenticia, que vamos a ver bien ahora sobre cada aspecto del estudio de mercado. Y bueno, si tenemos disponibilidad y costo y disponibilidad de los insumos para la producción que vayamos a elegir. En cuanto al estudio de la reglamentación vigente sobre introducción de especies, estas especies conocidas como especies exóticas, bueno, si uno decide en comenzar una actividad con una especie que no es nativa del país, la región, tiene que averiguar sobre la reglamentación vigente en los distintos claustros del gobierno y determinar si se puede producir y en qué condiciones. Estas especies, las que son exóticas, en realidad en general compiten con las especies nativas, que las especies nativas en general no están desarrolladas en su producción porque, bueno, Argentina, como les comentaba en otra clase, es un país que la acuicultura la viene desarrollando hace muy pocos años. En fin, las especies nativas no siempre son conocidas en los mercados internacionales, por lo cual no nos da no podemos tener una certeza de si en el mercado se va a poder introducir bien o no, ¿no? O sea, esto sería si el nicho del mercado se puede ser introducido. Pero bueno, tienen alta potencialidad de desarrollo, ya que no existe en gran parte de las especies nativas que tendrían potencial de ser cultivadas, no existen registros ni investigaciones previas. Bueno, y respecto a lo que es un análisis o estudio del mercado, los factores que se van a tener en cuenta son, en general, los estudios de mercado se hacen mediante censos, muestreos, y se llega a muestreo mediante preguntas sobre consumo preferencial, y se determina cuáles son las especies que se consumen o no, bueno, esos test de preguntas también son adaptables a la región y la condición del lugar. Pero dentro de las cosas que se deben considerar en el estudio de mercado son si hay una demanda, si la especie se conoce, si la gente la consume o no, cuánto lo consume,
si hay oferta en la región, si alguna empresa ya está abasteciendo sobre ese producto, o si es un producto que va a insertarse en el mercado y no se conoce su posible consumo. Si hay productos que puedan ser sustitutos y que tengan precios competitivos, sea el caso, no sé, si uno quiere introducir pez de agua dulce, si los peces de agua marina, como por ejemplo un filé de merluza, tiene un costo más barato que el filet de agua dulce que queremos introducir, es probable que tenga que competir por los costos, ¿no? Y entonces eso es lo que nos va a dar márgenes de ganancia, rendimiento, y lo que va a aumentar o disminuir la competencia. También hay que ver si los canales de distribución, si son accesibles o no, si se puede conservar, si se pierde la cadena de frío, cuáles son los costos en el transporte, en la manipulación, en el manejo y la preparación de los productos. O sea, sería la presentación, si va a ser entero, fresco, crudo, congelado, al vacío, ahumado, en conserva. Bueno, la forma que se desee comercializarlo. Y bueno, todas estas cuestiones variables que tiene dentro de un estudio de mercado van a ser lo que van a posicionar al proyecto que uno quiera emprender en el mercado lo más competitivamente posible. Para eso vamos a ver esta gráfica, donde lo que podemos ver es que si nosotros vamos a desarrollar un producto que llegue a todo un sector industrial, entonces ese producto, para que sea competitivamente bueno y que podamos estar bien posicionados en el negocio, tenemos dos formas de hacerlo. Una podría ser brindando un producto que tenga exclusividad, o sea, que el cliente perciba una exclusividad, lo cual nos va a dar una diferenciación. Esto podría ser, como un ejemplo, ¿no? Lo podría adaptar a cada uno de los proyectos. Pero supongamos que un proyecto donde uno hace ventas de juveniles, la diferenciación podría ser brindar de forma gratuita un asesoramiento online 24 horas a los productores sobre la especie que comprar. Entonces, el productor tendría una diferenciación, el cliente se sentiría más exclusivo y buscaría al productor como vendedor. También otra forma de posicionarse sería con los costos bajos. Entonces, con costos bajos aumentarían las ventas y también nos daría un liderazgo en las ventas. Y si no, otra forma de posicionarse en el negocio sería hacer un segmento, hacer un producto que sea solo un segmento particular. Con lo cual, podemos tener una alta segmentación porque nosotros vamos a producir un producto particular que va a llegar a un mercado específico. Entonces, hay pocos mercados específicos para nuestro producto, ¿no? No es tan generalizado. A eso se refiere con la alta segmentación. Bueno, referido a los costos se ven afectados por la tecnología de cultivo que vayamos a utilizar. Los costos deben estar acorde al posicionamiento de nuestro negocio, no pretender tener costos tan elevados si las ganancias no van a ser suficientemente positivas o rentables y el riesgo es mayor, digamos, o sea, siempre disminuyendo riesgos y optimizando ese tipo de variables. También obviamente, ¿no? Se deben poder cubrir los costos, perdón, con los ingresos por venta. No, eso es una obviedad. Y bueno, y también hay que tener en cuenta otros costos que están ocultos, que en general cuando uno planifica un proyecto, nunca los tiene en cuenta, como por ejemplo, costo de oportunidad, el marketing, la publicidad, la devaluación, el tipo de cambio, gastos generales por venta, por impuesto, por algún elemento que no consideramos en el diseño. Por eso es tan importante la planificación previa
y considerar la mayor cantidad de variables posibles en la proyección de un negocio acuícola. Bueno, durante el ciclo y periodo de cobro se va a afectar la rentabilidad, por supuesto, porque bueno, uno busca que esa rentabilidad sea lo más elevada posible con los menores costos, en definitiva. Y bueno, y siempre se busca buscar un desarrollo sostenible en el tiempo. ¿Qué sería un desarrollo sostenible? Bueno, en la acuicultura tiene que ver con el uso de los recursos naturales, ya que el uso sostenible de estos recursos se puede prolongar en el tiempo y se basan principalmente en el desarrollo de los principios medioambientales, también como principios económicos y sociales. ¿A qué se refiere esto? De que un desarrollo sostenible tiene que tener estos tres pilares en equilibrio. O sea, un proyecto para que sea sostenible tiene que ser ecológico. En parte, o una parte ecológica tiene que tener. Tiene que tener una parte social. O sea, tiene que brindar un beneficio a la sociedad. Y también tiene que ser económicamente viable. Entonces, para que sea ecológico y económico, es un proyecto viable, pero si no es social, o sea, no es social, entonces va a ser viable. Si tengo un proyecto ecológico y social, va a ser soportable, pero no me va a generar, en general, un ingreso económico. Esto sería, no sé, hacer un panel solar con botella o ladrillo de botella, y socialmente va a tener un impacto, va a ser soportable, pero muy difícilmente genere un impacto económico y se generen empresas que vendan ladrillos de botella de plástico, por ejemplo. Si es un proyecto social y económico, y posiblemente va a ser equitativo porque va a tratar de llegar a un montón de personas, pero muy difícilmente sea ecológico, porque siempre que se busca algo ecológico hay que invertir un poco más para lograr esa viabilidad. Entonces, bueno, estos tres pilares deberían estar en armonía para buscar un proyecto sostenible, que se supone que cuanto más al centro nos encontremos en el objetivo de nuestro proyecto, mejor prevalencia y mejor futuro podría tener el proyecto al desarrollarse. Bueno, después tenemos lo que son las tecnologías en las cuales vamos a aplicar el proyecto. Estas tecnologías pueden variar de acuerdo a la especie que vayamos a cultivar, si va a ser en el exterior o en el interior, si se va a aplicar una tecnología conocida o vamos a desarrollar una, cuáles son los requerimientos de la especie, si se conocen, si hay investigaciones previas, en qué situación se encuentra la cadena trófica, hacer un estudio a nivel anatómico para ver cuáles podrían ser sus requerimientos óptimos alimenticios, si acepta alimento artificial. Después, si se consigue la semilla, si esos reproductores se reproducen en medio natural o artificial, si podemos nosotros producir la semilla, si existen tecnologías para producirla, la tolerancia a las condiciones adversas, cuáles son los óptimos y limitantes y condiciones letantes para la especie, para poder entender y relacionarnos con nuestras condiciones ambientales. Entonces, bueno, todo lo que podamos recopilar de información sobre tecnología nos va a ir refinando mejor la especie en la cual nosotros podemos llegar a implementar. Y también, como les comentaba, la biología de los organismos posibles de ser cultivados. Para eso tenemos que saber lo que les vengo comentando antes. Las temperaturas óptimas, de latencia y extremas, los niveles óptimos y críticos de oxígeno, si es una especie domesticada o no, la condición del agua, la etología, que sería el comportamiento, si no tienen problemas sobre compartir con otras especies, o cuál es la cantidad máxima de individuos que pueden permanecer en un espacio, cuál es la tasa de crecimiento, conversión de alimentos, y bueno, la mayor cantidad de datos que podamos llegar a conocer de la especie. Y también elegir el sistema de cultivo, que como les comenté la clase pasada, la elección del sistema, básicamente nos vamos a basar en estos tres tipos, lo que sería el sistema tipo extensivo, semi-intensivo y el intensivo, de acuerdo a la sofisticación de la tecnología que vayamos a aplicar. En este caso sería un extensivo,
semi-intensivo y un sistema intensivo. Bueno, respecto a todas las especies, vamos a ver algunas de las especies que se podrían cultivar una vez que nosotros interpretamos todas estas variables a tener en cuenta.